nosotros y pues colaboramos un poco con la introducción de la tecnología en edades pues muy tempranas. El Arduino Day, como os comentaba al principio, es la segunda vez que lo montamos aquí en las naves. El año pasado también tuvo mucho éxito. No sé decir si hemos tenido más o menos afluencia, creo que prácticamente la misma que el año pasado. Lo que sí que tenemos este año, la verdad es que son bastantes proyectos y participan también, bueno, vamos a explicar un poquito hoy quiénes participan. Inicialmente va a estar Fábrica Barri, una asociación que está en Benimaclet, que trabaja también con un convenio con las naves y que han traído, bueno, nos contarán ahora cuál es su actividad y los proyectos basados en Arduino que nos han traído. A continuación presentaremos una instalación muy chula, un poco de mezcla entre el arte y la tecnología de nuestra compañera Ana Ausinska, que nos enseñará su proyecto. Y después os contaremos pues, los proyectos de las personas que se han inscrito al día de hoy y bueno, que ellos mismos, los que han creado sus proyectos, nos cuenten cómo están hechos. Algunos de vosotros ya habéis ido viendo cómo son, otros están un poquito aquí como todavía en construcción casi, pero que son muy interesantes y bueno, vamos a ir viendo, ¿vale? Sin más, introducimos a Fábrica Barri, a Jaume Soriano, que nos va a contar cuál es su proyecto. ¿Me oís? Sí, bueno, pues yo soy Jaume y os voy a explicar un poco lo que convenimos con las naves de Fábrica Barri. Nosotros, espacio son fabricantes de fabricación y hemos montado las naves un par de básicamente la versión donde ayudamos o tenemos un espacio para modelar